Diabetes en los gatos. La diabetes es un trastorno endocrino causado por una deficiencia de insulina absoluta o relativa. El metabolismo se refiere a cómo el cuerpo digiere y usa los alimentos para el crecimiento y la energía. Este proceso depende en gran medida de una cantidad suficiente de insulina en el cuerpo. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y se libera en las células en respuesta a la conversión digestiva de los carbohidratos en glucosa en el torrente sanguíneo. Gran parte de los alimentos que se ingieren se descomponen en glucosa, un tipo de azúcar en la sangre y una de las principales fuentes de energía del cuerpo. La función adecuada de la insulina hará que el hígado y los músculos absorban la glucosa de las células sanguíneas, convirtiéndola en energía. En la diabetes, puede haber una escasez absoluta de insulina, tipo 1. O las células pueden no responder adecuadamente a la insulina, una afección denominada resistencia a la insulina, tipo 2. Ambas condiciones evitarán que los músculos y los órganos conviertan la glucosa en energía y produzcan cantidades excesivas de glucosa en la sangre. El exceso de azúcar en la sangre también se conoce como hiperglucemia. La diabetes, una condición común para los seres humanos, también es relativamente común en animales domésticos como los gatos. La diabetes tipo 1 ocurre cuando el cuerpo es completamente incapaz de fabricar insulina. Si bien se diagnostica con menos frecuencia que la diabetes tipo 2 en el gato, un diabético mal controlado puede progresar de diabetes tipo 2 a diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, también conocida como diabetes mellitus no dependiente de insulina, ocurre cuando el cuerpo puede producir insulina pero el cuerpo no responde a ella normalmente. Si bien es la forma más común en el gato, muchas diabetes tipo 2 aún requieren insulina para mantener los niveles normales de glucosa en la sangre. Se estima que 1 de cada 1200 gatos desarrollará diabetes durante su vida útil. A mayor riesgo están los gatos obesos y los gatos machos. La mayoría de los casos se observan en gatos de mediana edad y mayores, pero puede ocurrir a cualquier edad. Síntomas y tipos. Obesidad. Sed excesiva. Micción excesiva, aumento de la frecuencia y la cantidad de orina. Poco apetito. Pérdida de peso. Desperdicio de los músculos de la espalda. Debilidad en las patas traseras. Capa aceitosa con caspa. Hígado agrandado. Ictericia. Letargo. Cetoacidosis. Acidosis metabólica causada por la descomposición de la grasa y las proteínas en el hígado en respuesta a la deficiencia de insulina. Depresión. Vómito. Coma. Muerte. Causas: genética. Obesidad. Inflamación del páncreas. Pancreatitis. Ocurre concurrentemente con ciertas enfermedades. Hipertiroidismo. Enfermedad de Cushing. Uso de ciertas drogas. Su veterinario tomará de usted la historia médica detallada de la salud de su gato, lo que conducirá al inicio de los síntomas y los detalles de los síntomas exactos. Las pruebas estándar incluirán un hemograma completo, perfil químico y análisis de orina. Estas pruebas deben ser suficientes para el diagnóstico y tratamiento inicial. Por lo general, con la diabetes, se encontrará una concentración inusualmente alta de glucosa en la sangre y la orina. También son comunes los niveles anormalmente altos de desequilibrios de enzimas hepáticas y electrolitos. Los resultados de los análisis de orina también pueden mostrar evidencia de niveles anormalmente altos de cuerpos cetónicos compuestos hidrosolubles producidos como un subproducto del metabolismo de los ácidos grasos en el hígado y el riñón. La cetoacidosis diabética es una emergencia médica y las mascotas a menudo están extremadamente enfermas cuando se presentan en el hospital. También se pueden encontrar otras anomalías. Los estudios radiográficos, incluidos los rayos X y la ecografía, pueden ser útiles para el diagnóstico de enfermedades y complicaciones concurrentes debidas a la diabetes. Las radiografías abdominales y la ecografía ayudarán a determinar la presencia de cálculos renales y o la inflamación del páncreas y el hígado, así como otras anomalías asociadas. En el caso de una enfermedad hepática, si parece sospechoso, su veterinario puede decidir tomar una muestra de tejido hepático para una evaluación diagnóstica adicional. El manejo de la diabetes requiere vigilancia y una buena comunicación entre usted y su veterinario. Su veterinario hará un tratamiento individual y un plan de manejo para su gato en función del estado actual de la enfermedad del gato. Hay varios tipos de insulina disponibles y su veterinario realizará una selección del tipo que sea apropiado para su gato.
Las dosis de insulina son extremadamente específicas y deben administrarse a la misma hora todos los días. La variación en esto puede resultar en un mal control de la glucosa en la sangre o en complicaciones potencialmente mortales como la cetoacidosis. Después de que el tratamiento inicial haya estabilizado a su gato, su veterinario puede recomendarle una ovariohisterectomía si tiene una gata, ya que las hormonas durante el calor dificultan el control de la diabetes. El manejo de su gato en casa es más importante en los esfuerzos generales de tratamiento. Tu gato requerirá actividad diaria, pero es mejor evitar el ejercicio vigoroso. La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para la diabetes, y esta condición puede dificultar el manejo de la diabetes, pero lograr que los gatos diabéticos adquieran un peso saludable puede reducir considerablemente la gravedad de los síntomas. No cambie la comida de su gato repentinamente y sin discutirlo primero con su veterinario. Su gato necesitará un plan de dieta bien pensado y estrictamente aplicado. Su veterinario puede ayudarlo a diseñar un plan que se adapte bien a las necesidades de su gato, con cambios en el estilo de vida para facilitar el manejo adecuado de la diabetes. El monitoreo regular de los niveles de glucosa en gatos diabéticos es importante para evaluar el estado general de la enfermedad. Su veterinario le informará sobre qué buscar en caso de hipoglucemia, niveles bajos de glucosa, o hiperglucemia, nivel alto de glucosa, que se pueden observar en gatos diabéticos. Se recomienda encarecidamente llevar un registro diario y semanal de la dieta de su gato, los resultados de las pruebas de glucosa, la dosis diaria de insulina y el peso corporal semanal para seguir los patrones y reconocer cuando su gato se desvía de su patrón regular. No le dé ningún medicamento a su gato sin consultarlo primero con su veterinario, ya que muchos medicamentos afectarán negativamente a los pacientes diabéticos. El éxito de la salud de su gato dependerá de su voluntad de cumplir con estas recomendaciones médicas. Si se manejan adecuadamente, los pacientes diabéticos pueden tener vidas largas y saludables.